Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Este espacio devocional usted lo puede encontrar y difundir desde todas nuestras redes sociales. Está disponible en inglés. Y quiero contarles que ya estamos trabajando, ya casi está disponible la Agenda Devocional 2023. El objetivo que le estoy pidiendo a Dios este año es que toda persona que escuche el Devocional Maná lleve su agenda devocional. Esa es mi oración. Y que usted, que tiene un grupo al que le difunde el audio, le pueda conversar a uno por uno para que tengan su agenda 2023. Esa es una manera en que usted puede seguir apoyando este ministerio Maná para seguir extendiendo el reino y su palabra. Entramos en una semana muy importante. Esta semana va a ser una semana donde voy a llevar a la práctica las oraciones que se deben tener en cuenta cuando hablamos de la guerra espiritual, cuando hablamos de desenmascarar el enemigo. Yo voy a hablar de lunes a jueves, o sea, de hoy y jueves, voy a hablar de cómo orar por la salud cuando hay temas espirituales, cómo orar por la casa y por la familia en términos del conflicto espiritual, cómo orar por la vida espiritual cuando enfrentamos esa clase de conflictos, y el jueves voy a hablar de cómo orar por las finanzas. Todos estos 4 factores son factores que pueden verse reflejados también en el mundo espiritual. Voy a empezar con el día de hoy. El día de hoy es hablar de la salud física. Yo creo que fui muy claro con ustedes al expresarles cómo bíblicamente encontramos muchos casos. Yo quiero pedirles a todos ustedes que la dinámica de esta semana para orar es que ustedes tomen nota de los pasajes que yo les voy a decir, porque cuando usted ore, yo voy a orar por ustedes hoy, pero yo quiero que ustedes oren en sus casas, oren por sus familias, oren usando los mismos textos bíblicos que yo voy a utilizar. Entonces les voy a dictar 3 pasajes con los que vamos a estudiar, a hablar hoy, a orar hoy, y usted lo va a tener en cuenta para que usted también haga esa misma oración. Los pasajes están en Marcos capítulo 9, versos 16 al 29. Marcos 9, del 16 al 29. El segundo texto, Lucas capítulo 13, versos 10 al 17. Lucas 13, 10 al 17. Y el tercero, Lucas 8, 26 al 39. Lucas 8, del 26 al 39. ¿Qué debemos tener en cuenta para orar por la salud cuando vemos que hay un conflicto espiritual? Bueno, Marcos capítulo 9, que es el primer pasaje que les acabo de mencionar, desde el versículo 16 cuenta una historia. Cuentan que a Jesús le fue traído un muchacho. Su papá lo trajo. Inicialmente dice la Biblia en el versículo 17 de Marcos 9 que tenía un espíritu mudo. Miren pues, el niño era mudo, pero lo que identifica el pasaje es que el problema no era físico, sino espiritual. ¿Y por qué sacamos esa conclusión? Porque el pasaje lo describe muy bien. Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, que donde quiera que lo toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Miren las características de esta enfermedad. Es una especie de epilepsia. El muchacho sordomudo, dice la Biblia que el espíritu lo toma y lo sacude, lo tira al suelo. Y dice que mientras el niño se revuelca, sale espuma de su boca, cruje los dientes. Y además dice que físicamente lo va secando. ¿Sí ven lo interesante? Ahora, dentro del texto también me gusta mucho, que por eso les di el pasaje para que lo lean,
porque miren la manera como Jesús aborda el tema. Este papá primero había llevado a su hijo donde los discípulos, y los discípulos no le pudieron sacar el demonio. Mire que Jesús en el verso 19 le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganme al muchacho. Interesante, ¿no? O sea que el Señor dice: ojo, que la falta de fe de ustedes tiene nombre, y es la falta de conocimiento. El no identificar que esta enfermedad es un problema espiritual y no poder orar por él adecuadamente. Y dice la Biblia que cuando Jesús dijo: tráiganmelo, versículo 20, se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, volvió a hacer lo mismo. Sacudió al muchacho con violencia, cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajos. O sea, la presencia de Jesús evidenció la realidad del muchacho, o sea que su papá no estaba exagerando. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Imagínense pues lo interesante. Es más, el papá le da un dato más, que el espíritu muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarlo. Lo interesante es que el hombre termina diciéndole al Señor algo que tampoco agradó a Jesús, porque le dijo: pero si puedes hacer algo, ten misericordia. Y Jesús le devolvió la pelota, porque Jesús le dijo: si puedes creer. Porque él le tiró la pelota a Jesús diciéndole: si tú puedes sanarlo. Jesús le dijo: no tengas duda de que yo lo puedo sanar. Más bien lo que digo es: si tú puedes creer que yo lo puedo sanar. Inmediatamente el padre del muchacho reconoció lo que el Señor le está diciendo y le dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y así fue. Cuando Jesús aborda al muchacho, mire lo que le dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y vino una última retaliación del demonio, porque el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, ¿qué hizo? Salió, y él quedó como muerto. Cuando dice la Biblia que Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Yo quiero que tengan en cuenta todos los elementos que hay en este pasaje para esta oración. ¿Por qué? Porque yo creo que debemos tener en cuenta cuando oramos que cuando a veces estamos enfermos hay que pedirle al Espíritu Santo que nos permita identificar de dónde proviene la enfermedad. Hay enfermedades físicas que son por descuido, por no cuidar nuestra salud. Hay enfermedades físicas que son ataques del diablo, y aquí lo estamos viendo. O sea que es muy importante que el cristiano identifique de dónde viene esa enfermedad y qué propósito tiene Dios con esa enfermedad para poder hacer la oración como es. ¿Sí ven por qué uno no puede orar siempre igual ni de la misma manera? Porque si usted mira cada sanidad que hizo Jesús, todas tenían un contexto diferente. Y Jesús, cuando oró, siempre oró de una manera diferente. O sea que uno cuando ora debería orar específicamente entendiendo lo que hay detrás del escenario y nunca descartar que hay una realidad espiritual detrás de las enfermedades que son reales, y que hay enfermedades que pueden ser aflicción del enemigo que quiere acabar con nuestras vidas, con nuestra salud, con nuestra tranquilidad, con nuestra paz. ¿Estamos, familia? Muy bien. El segundo texto en mención que les conté está en Lucas capítulo 13, desde el versículo 10, y dice que estaba el Señor enseñando en una sinagoga en un día de reposo, y había una mujer allí de 18 años. Póngame cuidado, había una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Otra vez vuelvo a mencionar la situación. Una mujer que estaba encorvada, tal vez era una mujer que como la describen, tenía la columna completamente torcida. Pero mire lo que dice ahí. Ahí dice muy claro en el versículo 11 de Lucas capítulo 13 que estoy leyendo, que había allí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Miren lo interesante. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad.
Porque acuérdese que el ministerio del Señor Jesús era sanar y liberar. Y muchas veces la mayoría de sanidades que hizo Jesús fue liberaciones. La liberación espiritual trae sanidad y respuesta en el cuerpo. Mire qué belleza. El Señor le dijo: eres libre de la enfermedad, y puso las manos sobre ella. Ella se enderezó y glorificaba a Dios. Tremendo, ¿no? Otra vez, mi querida familia, identifiquen que aquí hay una realidad espiritual detrás de esta enfermedad. Identifiquen la manera como Jesús oró por ese caso. Devuélvanse en el mismo Lucas, pero en el capítulo 8. Y en el capítulo 8, en el verso 26, encontramos la siguiente historia. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Es una historia que hemos contado muchas veces. El Señor llegó a una región llamada Gadar. Allí, cuando vino a tierra, vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Características: hacía mucho tiempo que estaba en esa condición. No vestía ropa, no moraba en casa sino en los sepulcros. Increíble. O sea que miren a dónde pueden llevar estas cosas a las personas. Yo quisiera, mi querida familia, que ustedes, conforme a esto, pues entonces aprendamos a distinguir. Jesús, cuando oró mire que oró por él. Dice el versículo 29: hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Más características de este señor. Dice que lo que tenía no era un demonio, sino una legión, o sea, muchos demonios. Pero otra vez, miren a la condición a la que llevó a esta persona. La llevó a un estado de irritación y de violencia extrema, de morar no en una casa, sino en sepulcros, y de andar completamente desnudo. Luego, pues cuando la Biblia habla de que Jesús hizo el milagro, que oró por él, dice la Biblia que el hombre, versículo 38, estoy en Lucas 8, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, y Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho por tu vida. Me llama la atención lo que dice el verso 35. Salieron a ver lo que habían sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¡Qué belleza! Bueno, ya les acabo de mencionar 3 pasajes bíblicos que nos cuentan una realidad. ¿Listo? Y esa realidad es cómo en el mundo espiritual pueden venir muchas cosas sobre los hijos de Dios y traerles enfermedad y dolor. Entonces, 4 recomendaciones cuando usted ore por sanidad y se presenten situaciones como estas y las podamos identificar. Primero, orar rindiendo esa área de su vida al Señor. Rinda esa área específica en lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando rendimos nuestra vida, el Señor toma el control y deja de tomar el control el que siempre lo ha tenido. Segundo, orar entregando esa área de la vida al Señor. Primero la rindo, pero después la entrego. Señor, toma ahora tú el control. Tercero, orar precisamente entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Si yo oro entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz, tome nota de estos pasajes que le voy a dar, 3 pasajes. Y otra vez usted va a orar diciendo, Isaías 53 del 4 al 6 dice que el Señor, la profecía de Isaías hablando de Jesús, dice que Él iba a venir y como cordero iba a ser llevado al matadero, y dice la Biblia que Él iba a ser molido por nuestras transgresiones, que iba a ser traspasado por todos nuestros pecados y rebeliones, que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él y que por su llaga íbamos a ser curados. O sea, la fe con la que un cristiano ora es con lo que Cristo ya hizo en la cruz, y Cristo ya lo hizo.
Colosenses 2 del 14 al 15 dice que Cristo, ¿qué hizo cuando murió en la cruz? Expuso a los principados y a las potestades, venciendo sobre ellos en la cruz. Y Hebreos 2:14 dice que Cristo en la cruz lo que hizo fue vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y en cuarto lugar, orar para que el Señor sane, libere y restaure. Les he dado 4 pautas para orar. Entonces, mi querida familia, yo sí les voy a pedir que si ustedes tienen casos como estos en casa o ustedes están así, hagan esta oración. Oren conmigo. Padre, gracias por este día y por esta mañana. Gracias por lo que tú ya hiciste en la cruz. Hoy entendemos que hay muchos casos de enfermedad que pueden ser producidos por el enemigo, por el pecado, por la muerte espiritual y la condición espiritual, por los agentes espirituales que traen destrucción y vienen a acabarnos. Oramos y tomamos esta oración en este día con todas responsabilidades de la Biblia, usando estos pasajes bíblicos, entendiendo lo que tú hiciste en la cruz. Jesús, yo quiero rendir la vida y el área de cada persona que hoy está enferma, rendirla a tus pies porque tú moriste en la cruz, entregarte esa área de su vida para que ya no sea Satanás el que tome el control, sino tú el que tomes el control. Pedirte que, Señor, esa obra de sanidad y restauración que tú obraste en la cruz sea sobre cada enfermo, y pedirte, Señor, que traigas libertad, sanidad y restauración. Hoy, en el nombre de Jesús, creyendo a esta verdad, oro por todos ustedes y pido a Dios que traiga sanidad, restauración, liberación a tu vida, a tu familia. Que si alguna enfermedad te ha atormentado por años, desde pequeño, es una enfermedad crónica, hoy seas libre de ella en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, y experimentes el poder del Altísimo sobre tu vida, trayéndote restauración y vida nueva. Jesús, gracias por tu obra en la cruz, gracias por morir por nosotros y gracias por traer restauración a nuestros corazones para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Esta oración y este tiempo lo puede comunicar usted a otras personas que quieran experimentar sanidad y quieran seguir estos pasos. Bendiciones para todos y mañana seguimos con nuestra segunda oración. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 Corintios 9, del 1 al 5. Pablo estaba orgulloso de la generosidad de los creyentes de Corinto. Ahora reflexiona, ¿tu pastor puede estar orgulloso de tu generosidad? ¿Dios puede estar orgulloso y agradado con tu generosidad? Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.